activos del gobierno sirio, esto en represalia por el ataque con presuntas armas químicas o con armas químicas que se dio a civiles a principios de la semana. Vamos a darle un poco de contexto, hay que explicarle que son órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que al parecer no obtuvo autorización del Congreso para llevar a cabo este ataque. Sin embargo, él puede tomar esta decisión. CNN confirma ya entonces que los buques de guerra estadounidenses lanzaron al menos 50 misiles tipo Tomahawk. 50 misiles tipo Tomahawk. Este ataque es la primera acción militar directa que Estados Unidos ha tomado contra el liderazgo del presidente sirio, Bashar al-Assad, tras 6 años de guerra civil. Y claro, representa una escalada sustancial de la campaña militar de Estados Unidos en la región, que podría ser interpretada por el gobierno sirio como un acto de guerra. Estos son puntos muy importantes. Estados Unidos comenzó a lanzar estos ataques aéreos en Siria en septiembre de 2014, pero eso fue bajo la presidencia de Barack Obama, como parte de su campaña de coalición contra ISIS, pero solo se dirigió al grupo terrorista y no a las fuerzas del gobierno sirio. El presidente Trump habló hace unos 20 minutos con la prensa, tuvo duras palabras para el dictador sirio Bashar al-Assad. ¿Qué fue lo que dijo Donald Trump? Dijo: Assad ahogó a los indefensos. La muerte lenta y brutal de tantos hermosos bebés es un ataque bárbaro. Esta noche pedí un ataque al sitio donde las armas químicas fueron lanzadas. No pude, me están diciendo que está hablando Donald Trump. Voy a interrumpir, entonces vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos. Adelante. Hoy ordené ataques militares dirigidos en campos aéreos de Siria por el ataque químico, de donde se lanzó el ataque químico. Es en este interés vital nacional de Estados Unidos evitar y que se propague el uso de las armas letales. No puede haber disputa en la que Siria utilice un arma química. Violó sus obligaciones con la Convención de Armas Químicas e ignoró la exhortación del Consejo de Seguridad de la ONU. Años de previos intentos de cambiar la conducta de Assad fracasaron, y fracasaron de una manera muy dramática. Debido a esto, la crisis de refugiados continúa profundizándose y la región sigue estando desestabilizada, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Esta noche le pido a todas las naciones civilizadas que se unan para que busquemos terminar con el derramamiento de sangre en Siria, y también para que termine el terrorismo de todo tipo y de todos los tipos. Pedimos la sabiduría de Dios enfrentando el desafío de un mundo con muchos problemas. Oramos por las vidas de los heridos y por las almas de los que murieron. Y esperamos que mientras Estados Unidos defienda la paz prevalecerá. Buenas noches y que Dios bendiga a Estados Unidos y al mundo entero. Gracias. Un breve mensaje del presidente Donald Trump en torno Señor presidente, a este la justificación para este ataque de 50 misiles Tomahawk lanzados, dice el presidente Donald Trump, al lugar donde fueron encontradas las armas químicas en Siria. Sin embargo, en su intervención asegura que fue Bashar al-Assad el responsable de los ataques químicos que ocurrió en días pasados, que dejaron alrededor de 70 personas, al menos hasta ahora, 70 personas muertas. Esta cifra pudiera variar. Le repito a usted, de nueva cuenta, el presidente Donald Trump responsabiliza directamente a Bashar al-Assad en torno a esto. ¿Por qué hago y por qué subrayo este tema de responsabilizar directamente a Bashar al-Assad? Aquí hay un dato interesante, y es que por parte del gobierno de Bashar al-Assad, el ministro de Exteriores sirio, que es Walid al-Moalem, dijo que los agentes químicos que se habrían utilizado en este ataque o liberados en el ataque en Idlib no venían de la aviación del gobierno de Bashar al-Assad, sino, dice el ministro, de una explosión en un almacén de armas químicas que pertenecía
a Jabhat al-Nusra, o lo que fuera antes Al-Qaeda, el Frente al-Nusra, que es una afiliada de Al-Qaeda en Siria. Da detalles el ministro sirio del primer ataque aéreo conducido por el ejército a las 11:30 del día. Dice que se atacó un almacén de armas del Frente al-Nusra que contenía armas químicas, y al llevar a cabo este ataque, entonces estas habrían liberado, afectando entonces así a los civiles. Esto es lo que dice el gobierno sirio en voz de su ministro Walid al-Mualem. Sin embargo, desde el frente del gobierno y del mismo presidente estadounidense Donald Trump, Bashar al-Assad es el responsable, es señalado como tal. Habla de que se ha intentado mucho tiempo corregir la actitud de Bashar al-Assad y que no ha arrojado frutos, no ha dado resultados. Habló de que se ignoró precisamente por parte del gobierno de Bashar al-Assad, pues los llamamientos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También llamó a evitar que se propague el uso de armas químicas. Habló también de la crisis de refugiados que pues continúa complicándose y que continuará entonces precisamente por la situación que se vive. Pidió a las naciones civilizadas que se unan para terminar el derramamiento de sangre y el terrorismo. Recuerde usted, y aquí ya le estoy hablando, ponga mucha atención, del gobierno estadounidense con estos 50 misiles Tomahawk dirigidos ahí en Idlib, a la provincia de Idlib, al punto donde se reportó hubo un ataque de armas químicas. Ese es el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, confirmando esta acción en respuesta al uso de armas químicas en Siria. Por el lado del gobierno sirio, le repito, dicen no fueron ellos, fue un ataque en contra de una posición de la afiliada de Al-Qaeda, Al-Nusra, en donde se encontraban las armas químicas. Estas por el ataque habrían sido liberadas. Tenemos ahí dos gobiernos ya. Le voy a incluir al tercero. Le estoy hablando de Rusia. Rusia ya había pues manifestado de alguna forma una especie de reto, o no una especie de reto, ya había retado al presidente Trump a decir cuál sería su estrategia con Siria después del ataque químico. Fue un reto para plantear esta misma estrategia. Anteriormente Trump había estado en contra de sacar a Bashar al-Assad del poder, ya lo había mencionado, ahora la postura es diferente. El ataque químico en esta ciudad controlada por rebeldes de la provincia siria de Idlib es como lo plantea entonces pues en Rusia en este momento en el que retaba. Trump no había ofrecido detalles. Rex Tillerson, el secretario de Estado, había dicho que no había duda de que Assad fue el responsable del ataque. Hace un llamado entonces el secretario de Estado a Rusia a pensar realmente de manera cuidadosa sobre su apoyo continuo al régimen de Assad. Cuando se le preguntó si Rusia reconsideraría su respaldo a Assad, el Ministerio de Exteriores de Rusia fue el que envió el reto a Estados Unidos a mostrar sus cartas sobre Siria. Bueno, esas cartas han quedado más que claras, más que mostradas por parte del gobierno del presidente Donald Trump, que ahora acciona este ataque al punto donde se habrían reportado los ataques con armas químicas, 50 misiles Tomahawk. Recordar que Rusia es el aliado más poderoso de Siria y le ha proporcionado pues apoyo militar detrás de lo que sería el control de Bashar al-Assad en el país, en esta guerra civil que lleva pues ya 6 años, poco más de 6 años. Esa es la información que hay hasta ahora. Estamos esperando obviamente respuesta de la comunidad internacional o reacción de la comunidad internacional. Ya la televisión siria está dando a conocer el hecho, el ataque de estos 50 misiles Tomahawk. Lo han reportado ya en la televisión. ¿Qué es lo que dice la televisión siria? Dice que las fuerzas militares estadounidenses agreden una base militar, en Siria con múltiples misiles. Lo dicen así, una base militar siria. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Importante entender también que aquí seguramente, y me estoy adelantando, pero esa es la postura inicial que da el ministro sirio, seguirán defendiendo que ellos no fueron los que utilizaron armas químicas para atacar a la población.
Ya desde antes, le repito a usted, el gobierno del presidente Donald Trump, el mismo secretario de Estado Rex Tillerson, había hecho responsable directo a Bashar al-Assad. Estaremos esperando obviamente una respuesta, una reacción por parte de Rusia, también del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esto seguramente será una gran conmoción a nivel internacional. Las cartas sobre la mesa de los demás países. Ya el presidente Donald Trump había dicho el día de ayer, algo debería suceder con respecto a Bashar al-Assad, esto después del ataque químico de esta semana. Lo dijo así Donald Trump: creo que lo que hizo Assad fue terrible, creo que lo que sucedió en Siria es uno de los crímenes verdaderamente atroces, no debería haber ocurrido. Esto fue lo que dijo Trump. Y como le digo a usted, ya Siria ha reconocido el ataque, ya la televisión estatal siria está reconociendo y reportando este ataque. En el título que se está utilizando, como ese que dice Trump lanza ataque militar contra Siria, ellos subtitulan: Estados Unidos ataca objetivos de una base militar siria con múltiples misiles. Así es como están las cosas hasta este momento, cuando son las 10 de la noche con 11 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vámonos directamente con nuestro José Levi, que nos tendrá más información de cómo es que empieza a vislumbrarse las reacciones en torno a esto. Pepe, te escucho. Adelante, por favor, vía telefónica nos acompaña. Hola, Fernando. Efectivamente, se trata de un cambio crucial en las posturas de Estados Unidos con respecto al conflicto, a la guerra en el interior de Siria. Sí, durante su campaña electoral, Donald Trump aseguraba que con él en el poder, él iba a poner como objetivo central destruir al autoproclamado Estado Islámico, destruir a ISIS, e inclusive daba a entender que podía haber una cooperación con Rusia y de forma indirecta con sus aliados en el gobierno sirio, en el gobierno encabezado por Bashar al-Assad. Aparentemente este ataque en Idlib de hace unos días con armas químicas atribuidas por Estados Unidos al régimen sirio de Bashar al-Assad aparentemente puede haber cambiado toda esa base estratégica de cuáles son las posturas de Estados Unidos en el Medio Oriente. El hecho de que hubiera un gran número de niños entre las víctimas de estos compuestos químicos terribles que atacan al sistema nervioso, esto llevó a que Donald Trump dijera, inclusive sin el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hay que actuar, él tiene la responsabilidad de actuar, y entonces estamos viendo como justo hace unos minutos es cuando se ha producido este ataque con medio centenar de misiles cruceros Tomahawk contra aparentemente la base aérea desde la cual habrían despegado los aviones que habrían llevado, según Estados Unidos, esas armas químicas para ser lanzadas en la zona de Idlib. Entonces parece, según las primeras informaciones, que los objetivos eran lo que son pistas de despegue, lo que son bases del ejército sirio dentro de esa misma base militar, también lo que serían depósitos de combustible para repostar a los aviones de guerra ahí, y esos habrían sido los objetivos. Entonces vemos que aparentemente no ha habido un ataque aéreo de las fuerzas de aviones de guerra estadounidenses, sino únicamente misiles cruceros. Uno de los aspectos quizás fundamentales de algo así es el no llegar quizás a algún tipo de contacto con las fuerzas aéreas del ejército ruso, que se encuentran también operando en Siria. Entonces este es un aspecto fundamental, hacer un ataque que indique que Estados Unidos ha cambiado su política y que ve ahora que es totalmente intolerable que Assad utilice armas químicas, como se afirma en Washington, contra su propia población, pero junto a esto no llevar a una realidad militar que pueda acarrear algún tipo de luchas aéreas entre aviones de guerra rusos y aviones de guerra estadounidenses. Entonces estos misiles cruceros consiguen enviar el mensaje a Bashar al-Assad
sin aparentemente arriesgar ese tipo de choque con Rusia. Pero ahora estamos a la espera, Fernando, de ver si va a haber algún tipo de respuesta de Siria. Se duda de que vaya a haber algo así, algún tipo de represalia. Hay que recordar, Fernando, que en meses pasados hubo, por ejemplo, en más de una decena de ocasiones, según distintas informaciones que fueron surgiendo esos días en distintos lugares del mundo, del ejército israelí contra objetivos del ejército de Bashar el-Assad. Según decían en el pasado los israelíes, eran lo que son envíos de armas sofisticadas a Hezbollah en el Líbano, pero en prácticamente todos esos ataques no hubo una represalia significativa por parte del ejército sirio, pues lo que creen analistas es que Siria lo que no desea en una situación como esta es tener nuevos enemigos militares a gran escala como podía ser Israel. Entonces, en este caso, el enemigo sería para ellos Estados Unidos. Mucho menos es de suponer que Siria querría ahora llegar a una guerra abierta con Estados Unidos, aunque, bueno, todo es impredecible, pero se piensa que no va a haber algún tipo de represalia por parte del ejército sirio. Pudiera haber, otro tipo de objetivos que fueran atacados por el ejército sirio, pero Siria no cuenta con la capacidad de atacar objetivos dentro de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la capacidad de respuesta es muy limitada y puede ser que también en este caso, igual que ocurrió después de los ataques israelíes contra objetivos en el interior de Siria en los pasados meses, tampoco en este caso haya una represalia siria, quizá esperando Bashar el-Assad que este ataque sea de una sola vez, sean estos 50 aproximadamente misiles cruceros de tipo Tomahawk que han atacado esta base militar siria, desde la cual aparentemente, según Estados Unidos, habrían desplegado los aviones que realizaron ese ataque con armas químicas en la zona de Idlib, que llevó a la muerte de unas 70 personas, entre ellas un gran número de niños, y de esta manera intentar impedir que lo que es la ecuación del conflicto en el interior de Siria pueda cambiar y tenga de pronto a un nuevo componente potentísimo como es Estados Unidos. Fernando. Pepe, muchísimas gracias por este contexto mientras seguimos el paso del desarrollo de esta noticia. En cualquier momento regreso con José Levi. Vamos a tener obviamente más especialistas e invitados. Déjeme decirle nada más lo siguiente, porque es importante todo el contexto que le daba hace un momento yo y que le da también la amplitud nuestro José Levi. Le voy a explicar dónde está la molestia. Bien lo decía José. Si no necesariamente Siria va a tener una reacción en contra o abierta en contra del gobierno de los Estados Unidos por muchas razones, una de ellas es la capacidad militar. Aquí el factor importante y el elemento que pues en este momento como periodistas nos interesa conocer es Rusia. ¿Cómo es que va a responder Rusia a esto, que es un aliado obviamente del gobierno de Bashar al-Assad? Y además con el antecedente de lo que ya le mencionaba acerca de lo que decía por parte de Rusia, Al-Moalem. Ya había dicho él que la embajadora de Estados Unidos en la ONU, que es Nikki Haley, que había sido muy rápida para señalar con el dedo al régimen. Haley dijo que no tenía información de lo sucedido en el terreno, esto es lo que dice Al-Moalem. Dice, no tenía información de lo sucedido en el terreno, pero está culpando a Siria por el ataque. Es natural que ellos no tengan información porque todo este coro de acusaciones empezó solo una hora después del ataque y ellos empezaron sus movimientos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, el Ministerio de Exteriores de Rusia había criticado los comentarios ya del vicepresidente estadounidense Mike Pence, diciendo que Rusia y Siria fallaron en su acuerdo de destruir el arsenal químico del régimen. Dijo así, las declaraciones de Pence de que Moscú y Damasco no cumplieron con sus obligaciones de destruir el arsenal sirio no tienen fundamento. Esto en un comunicado del Ministerio de Exteriores. Es decir, ya había una molestia declarada, concreta y clara por parte del gobierno del presidente Vladimir Putin en torno
a la reacción inmediata por parte del gobierno del presidente Donald Trump de señalar directamente a Bashar al-Assad como responsable de los ataques químicos. Y ahora me llega la información de que Estados Unidos habría notificado a Rusia antes de los ataques. Son más de 50 los misiles Tomahawk que se dispararon contra una base aérea siria, en donde supone que se habría también generado la salida o el movimiento de las armas químicas que dejaron al menos 70 personas muertas, entre ellas, desgraciadamente, muchos niños. El presidente Trump habló hace unos 20 minutos con la prensa, fue una intervención muy corta, tuvo duras palabras contra Bashar al-Assad, dijo que Assad ahogó a los indefensos. Esas fueron palabras por parte del presidente Donald Trump. También agregó: la muerte lenta y brutal de tantos hermosos bebés es un ataque bárbaro. Esta noche pedí un ataque al sitio donde las armas químicas fueron lanzadas. No puede haber ninguna disputa de que Siria usó armas químicas prohibidas. Ratifica entonces lo que ya le venía diciendo yo, e ignoró los reglamentos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La crisis de refugiados sigue profundizándose, y la región continúa desestabilizándose, amenazando a Estados Unidos y a sus aliados. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Lo más nuevo, le repito a ustedes, que Estados Unidos informó a Rusia de los ataques. CNN acaba de confirmar la información, es decir, se le informó a Rusia que se iban a llevar a cabo estos ataques. CNN lo acaba de confirmar. Sabemos también que Trump se reunió con su equipo de seguridad nacional este jueves, donde ahí toma la decisión de activar pues la mayor acción militar de su presidencia. Esto lo dijo a CNN un funcionario del gobierno. Trump estaba cenando con el presidente de China, Xi Jinping, mientras el ataque aéreo se estaba llevando a cabo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, y el secretario de Estado, Rex Tillerson, además del consejero de Seguridad Nacional de Trump, el general McMaster, estaban con Trump en la Florida en ese momento. Y el vicepresidente Mike Pence se quedó ahí en Washington. La orden de Trump de atacar los objetivos del gobierno sirio llega entonces un día después de que los ataques químicos, que tuvieron espeluznantes efectos, que fueron transmitidos en todo el mundo gracias a videos capturados inmediatamente. Por su parte, el senador republicano por Kentucky dijo: si bien todos condenamos las atrocidades en Siria, no se atacó a los Estados Unidos. Ese es Rand Paul, el republicano de Kentucky, senador. El presidente necesita la autorización del Congreso para la acción militar y le invitó a venir al Congreso para un debate adecuado sobre nuestro papel. Nuestras intervenciones anteriores en esta región no han hecho nada para hacernos más seguros, y Siria, dice, no será diferente. Vamos con otras reacciones. Marco Rubio, senador republicano por la Florida, dijo: saludo el valor y la habilidad de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que dirigieron esta misión. La acción militar de esta noche contra la base aérea de Shayrat del régimen de Assad reducirá su capacidad de cometer atrocidades contra civiles inocentes, al actuar de manera decisiva contra el sitio desde donde Assad lanzó las armas químicas. El presidente Trump ha dejado claro a Assad y a aquellos que lo apoyan que los días de cometer crímenes de guerra con impunidad han terminado. Esa fue la reacción del senador Marco Rubio, republicano de la Florida. Vamos entonces con invitados. Le voy a dar la bienvenida a Roberto Izurieta, analista político y colaborador de CNN. Nos acompaña en vivo vía Skype desde Washington. También me acompaña Ubay Atassi, analista en asuntos del Medio Oriente, en vivo vía Skype desde Miami. Ubay estuvo aquí hace tan solo, ¿qué será? Un día, me parece. Ubay nos acompañó. Y bueno, usted ya conoce a Roberto Izurieta. Señores, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vamos a entrar de lleno. Ubay, me gustaría tu reacción. Estábamos hablando el otro día aquí mismo en el estudio precisamente de este tema, Ubay, y me decías que la mano débil, la mano blanda del presidente Barack Obama nos había llevado hasta este punto, hasta este segundo ataque con armas químicas, y hoy vemos la postura que fija Donald Trump, que no sabíamos de cierto ese día si llegaría hasta esto. Ubay, ¿es lo mejor que pudo haberse hecho o esto traerá mayores complicaciones, no solamente para Siria, sino para los Estados Unidos también? Es excelente que por fin el presidente realmente tome la reacción
y le demuestre al mundo que estas atrocidades no pueden seguir. Es excelente que el presidente no deje más que se cruce la famosa línea roja que se cruzó 200 y pico de veces de 2012. Creo que no es suficiente. Me hubiera gustado que se paralice la Fuerza Aérea de Assad, porque Assad sigue tirando bombas barriles y bombas químicas. Espero que esto haya sido una advertencia a Assad y una advertencia al otro criminal de Putin que lo acompaña, así mismo como a Irán y a Hezbollah, que lo han acompañado en este desastre, en este genocidio, en este holocausto de este siglo, como bien dijimos el otro día. Yo creo que esto es un buen signo, yo creo que esto es un buen comienzo de poder frenar a Assad, de ponerlo en su lugar y de decirle a Putin, cuidado, aquí no se jode más, no hay más bombas, no hay más armamento químico y déjense de tirar bombas barriles a hospitales y matar niños, bebés y mujeres. Voy a escuchar ahora la postura del señor Zurieta, si está de acuerdo y coincide contigo. Roberto, te escucho con atención. Yo no cuestiono las motivaciones para realizar este ataque. Yo no cuestiono el que el presidente de Siria ha cometido una serie de atrocidades. Yo coincido plenamente que el presidente Barack Obama perdió credibilidad cuando puso la famosa línea roja. Si se utilizan armas químicas, los Estados Unidos intervendrían. La utilizaron y no pudo intervenir. ¿Por qué no pudo intervenir? La razón por la que no pudo intervenir es por la prudencia. Es en realidad por no conocer cuál sería la reacción de Rusia si los Estados Unidos intervendría directamente. Lo que pasó, que en mi opinión fue un debilitamiento de la política exterior y militar de los Estados Unidos, es que Rusia continuó su intervencionismo y su respaldo a Siria, mientras que los Estados Unidos hizo a un costado. Entonces, si bien en principio y en idea suena bien todo lo que ha sucedido, no deja de ser preocupante. No me preocupa la reacción que van a tener los países europeos, sobre todo Alemania e Inglaterra, que lo más probable es que van a respaldar la acción de los Estados Unidos. Lo que no sabemos, sobre todo, es cómo va a reaccionar Rusia. Lo que se ha dado aquí es una acción unilateral, sorpresiva, que militarmente, por supuesto, tuvo éxito, pero sin coordinación con los aliados y sin tampoco, yo en mi opinión, estimar mucho cuál va a ser la reacción de Rusia. Entonces lo que está en juego ahora es una nueva política exterior y una nueva política militar por parte de Donald Trump, que si bien es, por decirlo así, muy afirmativa, nos produce una serie de preocupación porque no sabemos cuál va a ser la reacción de los aliados del presidente de Siria, sobre todo Rusia. Y es algo, estoy completamente de acuerdo, y es algo que quisiera repasar de nueva cuenta. Lo hablábamos la vez pasada también con Ubay Atasi, y estaba yo leyendo, pues, el toma y daca que ya existía previo a esta reacción del gobierno del presidente Donald Trump por parte del ministro de Exteriores sirio Walid al-Moalem. Hay algo cierto, cuando el gobierno de Bashar al-Assad dice, nosotros no fuimos, nosotros atacamos una base de estos aliados a Al-Qaeda, o lo que fuera Al-Qaeda, y al atacarla, entonces se liberaron los químicos. Eso es lo que dice que también se anticipa a Estados Unidos a culpar directamente a Bashar al-Assad. Viene también por parte de Estados Unidos la acusación de que falló las Naciones Unidas y falló Rusia en la destrucción de las armas químicas de Bashar al-Assad. Y esa es la pregunta clave. Desde tu punto de vista, Ubay, ¿hubo anticipación o no la hubo? Aquí es donde puede haber una gran diferencia. Es decir, ¿pruebas concretas deberá tener el gobierno del presidente Donald Trump para haber tomado esta decisión? ¿O es solamente porque ellos aseguran que fue Bashar al-Assad, no lo sé, sin base o con algún elemento de prueba? ¿Crees que hubo anticipación? Mira, hace 6 años que estamos... La letanía justamente de promover la guerra, la industria de la guerra a través de este tipo de ataques. Y por el lado de los demócratas ya ha habido reacciones criticando este cambio en la política de Trump, que cuando era candidato absolutamente estaba en contra de el involucramiento de Estados Unidos en Siria. Y, por ejemplo, un miembro clave del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja, lo que diríamos en América Latina la Cámara de Diputados, está diciendo que es absolutamente contradictorio que el presidente Trump alegue de que está absolutamente preocupado por la muerte de mujeres, de niños, de bebés, como ha dicho que ha estado,
cuando en realidad no ha estado absolutamente preocupado para nada de los millones de refugiados que ha generado esta guerra y que Estados Unidos no los recibe. Debemos recordar además, desde el punto de vista de comunicación, de mensajes, que cuando uno está adentro de los Estados Unidos, el lenguaje que se utiliza para presentar los hechos es sumamente creativo, sumamente sutil. Por ejemplo, llama a algunos actores de esta guerra rebeldes o la oposición moderada, cuando las críticas sistemáticas, y que ellos dicen estadounidenses que apoyan a esos rebeldes y a esa oposición moderada, cuando las críticas y muchos de los hechos muestran que lo que los califica Siria como en realidad terroristas, es decir, que Estados Unidos, mientras adentro de los Estados Unidos se presentan que ellos están ayudando a la oposición moderada para derrocar a Bashar al-Assad, del otro lado de la moneda, lo que está diciendo es que en realidad no existe tal oposición moderada o rebeldes, sino que son simplemente terroristas que Estados Unidos está financiando, armando, entrenando, con el único objetivo de derrocar a Bashar al-Assad. Y esa ha sido, Tatiana, cómo ha evolucionado desde que comenzó esta noticia hasta el momento del día de hoy. Ya el tema pasó a ser no solamente si Estados Unidos debería o no haber hecho este ataque supuestamente en represalia, etcétera, etcétera, sino que claramente ahora están definiendo que el objetivo es derrocar a Bashar al-Assad, y que de aquí en más lo que va a estar hablando a nivel de política interna de los Estados Unidos es cómo hacerlo, si una transición negociada con Rusia, si lo sacan del poder de una manera u otra, pero cuando uno vive aquí dentro, parece uno escuchar que son piezas de un tablero de ajedrez que ellos lo manejan con una naturalidad realmente sorprendente, de atacar un país, de sacar a un presidente electo, de llamar al gobierno régimen, de llamar sistemáticamente, se refieren a Bashar al-Assad como el dictador, el tirano, el asesino, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda una presentación mediática de que esto se tiene que resolver con la salida de Bashar al-Assad, y juntamente los críticos es que en realidad hay grandes intereses estratégicos para tomar el control de Siria y lo que representa, digamos, en el tablero geopolítico. Así las cosas, Jorge Gestoso, desde Washington, la capital de Estados Unidos. Reacciones que se están generando en este momento, repercusiones tras declaraciones que siguen virtiendo autoridades de alto nivel de los Estados Unidos justificando este ataque contra esa base aérea allí en Siria. El doctor Layo Sazdi Borja está con nosotros haciendo permanente seguimiento de este análisis oportuno. Doctor, quiero preguntarle ante lo que señalaba nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Al parecer, dice él, se están quitando las máscaras en Estados Unidos, marcando una postura de llevar a cabo este ataque de manera unilateral. A esto quiero preguntarle, ¿se sumará la postura que esta jornada se conocía del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando señalaba que él podría apoyar a Donald Trump en su política si es que derrocaba al presidente Bashar al-Assad? ¿Qué opina de eso? Se cortó. ¿Nos escucha, doctor? Bueno, hemos perdido contacto con el doctor Layo Sazdi Borja, quien está sumándose a nuestro equipo de analistas a esta hora para poder conocer a fondo las incidencias y sobre todo las repercusiones o consecuencias que va a traer consigo este ataque perpetrado desde Estados Unidos contra esa base aérea en Siria, un ataque lanzado desde el mar Mediterráneo. Jorge, de regreso contigo hasta Washington, ¿el presidente de los Estados Unidos tenía o no que pedir autorización al Congreso de esta nación para realizar ese ataque? Precisamente ese es uno de los temas también que lo han criticado los, ya sea demócratas y republicanos. Ambos partidos políticos representados en el Congreso dicen que no tenía autorización, que debió pedir autorización y no lo hizo, y están justamente señalando con el dedo la falta de el respeto a los caminos que se deben realizar para este tipo de acciones militares. El presidente entonces decide, cuando va rumbo de aquí de Washington a West Palm Beach, en la Florida, a reunirse entonces en su residencia
con el presidente chino, anuncia de que este tipo de ataque que se realizó con estas armas químicas usó un lenguaje muy indefinido, pero que sugería que no podía dejar de pasar por alto. Decía, se pasaron varias veces de la raya, decía él, y esto no se podía tolerar, insinuando de que algo iba a pasar sin especificar qué, y por supuesto sin mencionar de que estaba pidiendo autorización al Congreso. El Congreso no fue consultado y todo el mundo se enteró aquí dentro de los Estados Unidos que esta base militar siria fue atacada una vez que ya se había perpetrado el ataque. Incluso los congresistas fueron tan sorprendidos como el resto de la población. Jorge, seguimos sumando el análisis, te pedimos que te mantengas con nosotros también aquí en esta transmisión ininterrumpida. Está con nosotros Galeb Mosá. Galeb, a propósito de recordar o de rememorar lo que sucedía antes, en esta reiterada atribución que le hace Estados Unidos al gobierno de Bashar al-Assad de la utilización de supuestas armas químicas contra la población civil. Y el año 2015 ocurrió un ataque similar en Ghouta, donde inclusive se demostró que habían sido armas químicas robadas de Libia, introducidas así para tratar prácticamente de hacer ver al gobierno sirio como un infractor a esa comisión que prohíbe el uso de este armamento letal contra civiles. ¿Qué se puede entender entonces ahora cuando nuevamente se utiliza esto como pretexto para este ataque? Galeb. Bueno, lamentablemente hemos perdido a Galeb Moussa Hamad, analista internacional, nos acompañaba desde Buenos Aires. Paola, vamos a retomar la comunicación en cualquier momento, porque es sin duda muy importante conocer la visión, las distintas aristas, las visiones que tienen los analistas que nos ayudan a entender lo que esto significa. ¿Está autorizado o no por el Congreso de los Estados Unidos? Un tema que queda allí planteado. Hay que esperar también de una manera muy atenta la respuesta del gobierno de Rusia y sin duda del protagonista directo, del afectado, del gobierno de Siria, que más temprano hablaba a través de su canciller, Walid al-Mualem, donde lo reiteraba una vez más. No se usó armas químicas en contra de la población en Idlib y que nunca lo harían, tampoco en el futuro, porque entre otras cosas tampoco tienen ya en este momento armas químicas. Fueron todas entregadas a través de instancias internacionales y de Rusia a la organización, a la OPAC precisamente, así que ya no tienen estas armas. La otra pregunta que también queda allí como hipótesis, ¿esto fue usado como una excusa o fue una trampa? Que es parte también de lo que han planteado los analistas a esta hora. Lo cierto es, para nuestra audiencia, la que se une a esta hora, a todos ustedes en América Latina y el mundo, es información de último minuto. Los medios sirios hablan de una agresión a la soberanía por el ataque con misiles de Estados Unidos, más de 50 misiles Tomahawk que fueron lanzados desde un buque en la costa de esta nación. Así es, atacando esta base aérea de Al-Shairat en la provincia siria de Homs, algo que ya ha cobrado víctimas fatales, así lo ha reportado también la televisión pública en Siria, la televisión estatal, que ha calificado inclusive este ataque como una verdadera agresión, una determinación que al parecer, según los analistas han reportado en estos momentos, han compartido con nosotros esa opinión o análisis de que podría tratarse de un tema, una decisión de último minuto adoptada por el gobierno del presidente republicano Donald Trump. Y regresamos a Washington con Jorge Gestoso. Jorge, vamos a hacer contexto, vamos a mirar hacia atrás, porque durante los 8 años del gobierno de Barack Obama sí que se denunció, sí que se dijo los ataques de Estados Unidos liderando esta coalición internacional en contra de Siria. Tatiana, lo interesante en el caso de, digamos, la política exterior de Barack Obama es, digamos, el doble discurso. Mientras que de alguna forma evitó, cuando supuestamente se repitió una situación relativamente similar, es decir, se dio un incidente con armas químicas que, por supuesto, una vez más se responsabilizó a Siria, como cuando por lo menos acá adentro se responsabilizó a Siria. Barack Obama tomó la iniciativa de no escalar, digamos así, esta relación o esta situación y supuestamente generar una guerra. Pero mientras hacía ese discurso, y este es el tema en donde Barack Obama ha sido duramente criticado,
lo mismo con las deportaciones de inmigrantes, que hizo mucho más que el precedente anterior, George W. Bush. Lo que se denunciaba sistemáticamente que mientras a nivel oficial no había habido una política de una guerra frontal contra Siria, sin embargo, de forma clandestina, hacía correr dinero, hacía correr entrenamiento. Incluso, por ejemplo, se habla de que se entrenaban terroristas en el país vecino, en Jordania, se les daba asistencia, se les montaba todo un mecanismo para derrocar al gobierno, es decir, acciones violentas, acciones terroristas que de alguna forma se pintaba cuando uno vive acá adentro que eran ataques del gobierno sirio, de las fuerzas del ejército sirio luchando contra esfuerzos de la democracia, por la democracia de la oposición moderada. En realidad, mientras que Barack Obama decía que no era guerrerista, de que había ganado el tema de oro, el premio Nobel de la Paz, estaba fomentando por debajo de la mesa todo un mecanismo de terrorismo denunciado, toda una organización para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, y cada vez que el gobierno de Bashar al-Assad se defendía, se lo pintaba en materia de los medios de que era una agresión a la población civil, a la democracia, a quienes estaban en contra. Eso por ese lado. Por el lado de Donald Trump, definitivamente, mientras era candidato, cuestionó seriamente de las políticas de Barack Obama. Ahora, en el día de ayer, cuando estaba en la Casa Blanca recibiendo al rey de Jordania, decía que él había heredado una situación realmente desastrosa, realmente un lío gigantesco, decía él, porque Barack Obama no resolvió este tema de Siria a tiempo, aunque él mismo estaba en contra de eso. Es decir, aquí el contexto, un poco lo que tú de alguna forma me preguntabas, Tatiana, es antecedentes. Los antecedentes es que en la columna vertebral de la economía de los Estados Unidos es identificado como la guerra un tema fundamental. Permite que muchas industrias en muchas partes del país den empleo a miles de personas y ganancias, pero realmente multimillonarias, a un puñado de corporaciones. Por lo tanto, el tema de estimular permanentemente una situación de guerra, una situación de ofensiva, a ir a distintas partes del mundo a, entre comillas, liberar o luchar por la democracia, es parte del plan, de alguna forma, la columna vertebral de los Estados Unidos. Donald Trump llega al poder y se reúne con grandes empresarios, por ejemplo, de la industria aeronáutica y de la industria bélica, como la compañía Boeing, como la compañía Lockheed, como la compañía Grumman, que producen aviones de guerra, les promete producir más aviones de guerra, les promete a las fuerzas aéreas, a las fuerzas armadas, que van a estar equipados como nunca estuvieron antes, y por tanto permanentemente hay que alimentar esta industria que en definitiva permite entonces ganancias multimillonarias. Y este incidente es uno más dentro de ese contexto, de permanentemente alimentar la producción de material bélico y las acciones bélicas, y desde el punto de vista mediático, justificado siempre con que se sale a defender abusos, se sale a defender atropellos, se sale a defender asesinatos, se sale a defender elementos que son absolutamente arbitrarios e injustos, y Estados Unidos entonces sale por el mundo a poner, como el justiciero, a poner orden y a salvar a las poblaciones de abusos de quienes llama los dictadores o los tiranos, y después los reemplaza por otros, generalmente que son en muchos casos bastante peores que los anteriores, y los vuelve a reemplazar, y así sigue. Pero esto es parte de ese mecanismo, Tatiana y Paola, que es mantener absolutamente activa la industria de la guerra para justificar entonces una enorme ganancia de grandes corporaciones y empleos también a ciudadanos comunes.
Este es uno de los temas que vamos a sumar el análisis. Galev Moussa está con nosotros, ya lo tenemos en directo. Este tema del financiamiento, el armamentístico que realiza los Estados Unidos como una forma de llevar adelante su política. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía que esta es una de las acciones que se iba a asumir contra Siria. Tal vez es muy repentino tomar una postura de lo que pueda suceder de aquí en más, pero podríamos enfrentarnos a no solamente este ataque que hoy sí es real, es decir, ¿los Estados Unidos podría estar alistando más intervenciones contra Siria? No lo podemos saber. Lo único que sabemos también como elemento clave de la cuestión es la crisis interna que está pasando Donald Trump dentro del gobierno de los Estados Unidos, donde su vicepresidente se perfila como el sucesor, y los movimientos internos que hay dentro de la Casa Blanca. Probablemente algunos rumores dicen que este ataque repentino que ha decidido hacer Estados Unidos sea para salvar algunas apariencias, con la excusa de no permitir cruzar la raya de las armas químicas. Repetimos una vez más, Siria no tiene armas químicas. Rusia se las ha entregado todas al Comité de Armas Químicas de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es imposible que Siria haya arrojado esas armas. Esto ha sido un señuelo para que Estados Unidos pueda intervenir directamente sobre suelo sirio de una manera unilateral y sin ningún tipo de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es muy grave lo que está haciendo Estados Unidos en estos momentos. Galev, escucha esto, para la audiencia también, a través de la agencia internacional llega esta información. Estados Unidos alertó a las fuerzas militares rusas que iban a efectuar un ataque contra base aérea en Shayrat, en la ciudad de Homs, antes de lanzar los 60 misiles. Las fuerzas rusas fueron notificadas con antelación a través de las líneas de comunicación establecidas. Esto lo apuntó en un comunicado el portavoz del Pentágono, quien añadió además que los lanzamientos fueron específicamente orientados para evitar la muerte de civiles en cumplimiento de la ley de conflicto armado. Y miren ustedes lo que aparece también. El portavoz aseguró que aunque el Pentágono aún está evaluando los efectos del ataque, ya han comprobado que ha dañado de consideración o destruido aeronaves sirias, elementos de infraestructura, otro tipo de equipamiento. Además de esto, debemos sumar en esta misma información lo que ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos. Aclaró que las fuerzas rusas fueron notificadas, pero que no hubo un contacto directo con el Kremlin. No se hicieron contactos con Moscú ni con el presidente Vladimir Putin, aunque se siguieron los acuerdos militares de descentralización. ¿Esto qué significa? ¿Con quién hablarían entonces, Galev, para afirmar de esta manera que sí, el gobierno ruso estaba al tanto del ataque? Bueno, yo no podría decir con seguridad con quién han hablado, pero seguramente, si así lo dice Estados Unidos, y no creo que sean en este caso temerarios en afirmar una cuestión como esta y después ser desmentidos por el propio Kremlin o por el propio Vladimir Putin, con algún tipo de responsable militar, de un alto responsable militar dentro de Siria. Y si fue de esta manera que Rusia estuvo avisada de que se iban a lanzar estos misiles sobre esta base en Homs, y Rusia se quedó de brazos cruzados, bueno, realmente me trae a la memoria aquella idea, aquella hipótesis de cuando Vladimir Putin se reunió con Netanyahu en el Teatro Bolshoi de Moscú para hablar temas de Siria. Por lo tanto, el respaldo más firme, vuelvo a repetir nuevamente, que tiene la República Árabe de Siria sigue siendo la República Islámica de Irán, que no deja de entrañar un peligro si llega a participar de esta escalada de violencia, porque esto en principio se va a desparramar a nivel regional y luego no sé si no se trasladará a Europa y a otras partes del mundo. Es muy peligroso el juego que está jugando Estados Unidos. Consecuencias incalculables, porque además esto que ha dicho el secretario de Estado no termina aquí. Culpan directamente a Rusia. Mira esto, Rusia debía localizar las armas químicas, asegurarlas y destruirlas. Debían actuar como garantes. Es evidente que Rusia ha fallado en su responsabilidad. O bien Rusia ha sido cómplice, o bien Rusia ha sido simplemente incompetente en su capacidad para cumplir con ese acuerdo. Galev.
Y podemos pensar... Sí, que también de manera colateral es un ataque desde esta perspectiva de la diplomacia a Rusia. Y no nos olvidemos que Rusia le ha estado ganando todas las batallas diplomáticas a los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que dice Estados Unidos pone realmente en el campo de Rusia todas las dudas. Ahora, no creo que Rusia tenga algún tipo de incompetencia. A lo sumo, y no quiero realmente aventurarlo, pero lo tengo que decir, lo más probable es que tenga más complicidad que incompetencia. Es muy peligroso el juego que están jugando, por más que yo siga repitiendo estas palabras, pero es lo que es. Y vinimos advirtiendo de Rusia desde hace muchísimo tiempo atrás, por alguna razón, por memoria imperialista, por memoria de genética de esa que se vivió en el periodo de la Guerra Fría y el mundo bipolar. Por eso, si se estaba volviendo al mundo bipolar. Bueno, parece que hay vestigios de ello, ¿no? Con este ataque de Estados Unidos unilateral a Siria y Rusia, aliado de Siria, con los brazos cruzados. Prácticamente, Galeb, nos estamos enfrentando a una situación en la que Estados Unidos ha marcado ya una postura real de decir, esta es la manera, no importa el medio o cuántas vidas se cobren, porque hasta el momento los medios locales en Siria están reportando 400 vidas tras este ataque a esta base militar. Yo retomo la pregunta porque quiero poner énfasis en este detalle, es decir, no importa las consecuencias, el objetivo será derrocar a Bashar al-Assad. Ese es el mensaje que estaría lanzando Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Es clarísimo, por supuesto que sí. Está demostrando Estados Unidos que no se ha resignado a ser derrotado, ni él ni sus mercenarios en territorio sirio. No va a permitir esta afrenta, no va a permitir un segundo Vietnam. Eso es el mensaje que está dando Estados Unidos. Y obviamente ya Estados Unidos ha dado muestras cabales de que no le importa la vida de ningún ser humano que no sea un estadounidense. Ya ha dejado 1,5 millones de muertos en Irak. ¿No es eso suficiente para saber de lo que es capaz los Estados Unidos, sin contar las masacres que cometió en Hiroshima y Nagasaki? Hay que revisar siempre la historia para tratar de entender este presente. En materia de las consecuencias a nivel internacional, algún analista horas atrás me hablaba, Galeb, que si Rusia actúa, estamos prácticamente frente a una tercera guerra mundial. Solamente decirlo genera un altísimo nivel de angustia. La angustia que yo tengo es impresionante, los nervios que yo tengo es impresionante. Estuve en Siria hace 2 meses atrás, una Siria que se estaba recuperando, que se estaba levantando. Creí, y realmente lo digo de manera sincera, que Estados Unidos estaba fuera de juego, que ya iba a tratar de establecer otro tipo de estrategias para la región. Se ve que no, calculamos mal. Estados Unidos tenía esta carta oculta en la manga. Yo creí que Trump se iba a dedicar a Estados Unidos puertas adentro, quizás obligado por el complejo militar de los Estados Unidos, hicieron este ataque. Uno nunca puede saber qué es lo que se cuece entre el Pentágono y la Casa Blanca, pero la realidad es esta: Estados Unidos ha atacado unilateralmente a Siria, ha prendido la mecha en la región. No se sabe si va a estallar el polvorín o van a apagar el incendio. Estamos viviendo en el mundo momentos cruciales, porque hasta Israel está en peligro de ser atacada. Entonces hay que ser muy cautelosos y estar muy atentos a los movimientos de estas piezas, de este ajedrez que se convirtió en Medio Oriente. Vamos a sumar este análisis también a Laila Tajaldini. Ella es analista internacional, está también con nosotros, se suma a nuestro equipo de analistas en esta oportunidad a lo que está pasando en este momento ahí en Siria, ante este ataque militar, a este ataque justamente con misiles.
contra una base aérea en Siria que hasta el momento, según reportan los medios locales, han cobrado 400 vidas. Laila, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces los Estados Unidos han callado, ha guardado silencio ante esos ataques perpetrados por terroristas contra civiles? Hoy se toma el papel de justiciero. ¿Cómo poder entender la postura de los Estados Unidos? Bueno, muchas gracias, y lamentablemente estamos presenciando lo que es un verdadero acto de agresión en contra de la soberanía de una nación, y específicamente, como lo dijo Donald Trump en su campaña presidencial, es un país que realmente está enfrentando el terrorismo. Es evidente las intenciones malsanas que tiene Estados Unidos y que ha tenido sobre el territorio sirio, y hoy con el ataque a lo que es una base siria en territorio árabe, pues estamos viendo que se asienta esa posición del intento de derrocar un gobierno y también desmoralizar a todas las tropas, que es un hecho notorio, es un hecho público que está dando muestras contundentes de toma de territorio, pero también de erradicación, de neutralización del terrorismo. Y justamente estamos viendo que ya Estados Unidos viene a tomar una posición mucho más clara y realmente no escondido detrás de los grupos terroristas, y de esta forma es que estamos viendo que está actuando, y siempre cubriéndose sobre los montajes que ellos mismos planifican para justificar estas agresiones. En este caso y en esta oportunidad ya está hablando de un ataque químico. Siempre es importante recordar que el territorio sirio es un país que está certificado por los organismos internacionales, que no tiene armamento químico. Incluso el propio Estados Unidos trabajó con el equipo de certificación y apoyó también lo que es el retiro del armamento químico del territorio sirio para llevarlo a otros lugares y realmente poder neutralizar estos armamentos. Estamos hablando de un verdadero montaje que tiene como objetivo realmente neutralizar a las tropas sirias y también moralizar a los grupos terroristas que hoy operan dentro del territorio sirio. Laila, hay algo que llama la atención, y por lo que también se entiende la sorpresa de este ataque, es que unos días atrás el propio gobierno de los Estados Unidos había dicho que ya el derrocar al presidente Bashar al-Assad no era su intención, que eso es una decisión del propio gobierno sirio, del pueblo sirio, y había generado como una sensación de esperanza de que las cosas realmente iban bien con el apoyo en la lucha antiterrorista del gobierno ruso. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez más presiones externas, más presiones de Israel, presiones internas de la organización del rifle, qué sé yo, para tratar de entender por qué llegar a este punto. Mira, nos tenemos que remontar un poco a acontecimientos y no tan lejanos, lo que ocurría en Libia. Siempre veíamos una declaración del presidente Obama, y específicamente antes de lo que fue el derrocamiento del presidente Gaddafi, donde Obama decía que él no consideraba que Gaddafi tenía que salir del poder. Sin embargo, vimos que días después salía la propia Hillary Clinton diciendo que Gaddafi tenía que salir del poder. Siempre dan una información o una contrainformación que justamente lo que intenta es despistar. Lo que sí es que hay una preeminencia, se le está dando de alguna manera, o se está imponiendo el lobby económico que siempre venía acechando y bueno, y también trabajando por la ejecución de una guerra y también la neutralización de el líder sirio Bashar al-Assad, y también la toma de territorios dentro de Siria, porque bueno, todos sabemos las razones geopolíticas, geoestratégicas que se manejan allí. Es importante resaltar, Tatiana, que actualmente Estados Unidos está actuando al margen de la ley internacional. En la ley internacional solamente es posible un ataque de este sentido cuando existe una amenaza directa y cuando existe una agresión por legítima defensa. En su defecto, la única forma de poder atacar de la forma que hoy lo está haciendo Estados Unidos es que vaya
amparado, avalado por una resolución de la Organización de Naciones Unidas, es decir, que exista un acuerdo entre los miembros del Consejo de Seguridad para atacar el territorio que están colocando. Por eso es que vimos que Trump decía que el ataque que se estaba perpetrando en contra de la soberanía siria, del territorio sirio, era un ataque en razón de la seguridad de Estados Unidos, algo totalmente falso, que no tiene ningún tipo de fundamento, pero que sí, más allá de todo eso, tiene la gran intención de apoyar a los grupos terroristas, de retomar el territorio y ya Estados Unidos asumir un papel mucho más directo en lo que es la toma del territorio, la invasión y la violación de la soberanía siria. Laila, ¿qué esperar de la comunidad internacional ante este ataque? ¿Qué esperar de esas posturas o posiciones que se puedan dar en las próximas horas? Una comunidad internacional seria no tendría más que hacer que condenar tal hecho y tomar acciones al respecto, porque estamos hablando que hoy Estados Unidos está invadiendo un territorio, por cierto, con unas excusas que no tienen ningún tipo de fundamento. Volvemos a repetir,